Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi cocina y a mi canal de YouTube Doctor Quesero TV. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy vamos a hacer queso de mano arepero y lo vamos a utilizar con el kit. Ya estoy mal acostumbrado, ya no quiero hacer queso de mano, sino es con el kit, con mi kit de queso de mano, venezolano, que es muy fácil de hacer. Ya todo viene predosificado y ahorita vamos a servir la leche y vamos a empezar de una vez. Es importante que cuando hagan el queso tengan leche pasteurizada, no homogeneizada, si no, olvídense que no les va a salir el queso. Entonces vamos a colocar la leche. La leche pasteurizada no homogeneizada se conoce porque tiene una capa de grasa en el borde. Fíjense la capa de grasa que se le forma a la leche, ¿ve? Esa es la grasa. Esa grasa es típica cuando la leche es no homogeneizada. Esta leche es 3,4% de grasa, ¿okay? Para dar a la leche un sabor espectacular, ¿no? Bueno, ahora vamos a añadir el acidificante. Este es el acidificante, fíjense, ¿ok? Y esto le va a dar el grado de acidez a la leche que estamos buscando para que permita ser estirada. Entonces, es muy fácil. La vamos a diluir con un poquito de agua. Lo ideal es utilizar agua sin cloro, ¿verdad? Porque el cloro afecta. Se lo colocamos aquí, el acidificante. Es muy fácil, ya viene predosificado, yo no tengo que medir nada. Okay. Está vacío, colocamos el agua. Tenemos que lograr que el acidificante se diluya completamente, ¿verdad? Porque si no, no nos va a acidificar completamente la leche. Bueno, ya disuelto el acidificante, lo vamos ahora a echar en la leche. Muy fácil, revolvemos, ¿verdad? No hay nada oculto, muy fácil. Ya con este acidificante ya tenemos el grado de acidez que estamos buscando y ahora lo que vamos a calentar y llevar la leche a la temperatura según la receta que está en mi video de YouTube. Si desean hacer queso de mano con el kit y saber la temperatura y la receta en detalle, solamente sigan este link que les pongo arriba y lo podrán ver, ¿ok? Vamos ahora a calentar y llevamos la leche a 85 grados Fahrenheit, que es lo que dice la receta. Bueno, y mientras la leche se calienta, ¿verdad? Vamos a colocar el catalizador. Aquí está el catalizador. El catalizador, que es el que le va a dar el sabor a nuestro queso de mano. ¿Okay? Todo esto son productos naturales, vienen de la degradación de la grasa del queso, no es ningún producto químico. Entonces vamos a colocar el catalizador. ¿Okay? Vamos a abrir el sobrecito, ya viene todo predosificado y vamos a colocarlo en un poquito de agua aquí. Lo disolvemos, ¿verdad? Que se disuelva bien y lo dejamos aquí quietecito por unos 20 minutos. Todo está en la receta explicado paso a paso en el video. Como les dije, si desean ver el video, está en mi canal de YouTube. Bueno, alcanzada la temperatura, ya vamos a colocar el catalizador para mejorarle el sabor a nuestro queso de mano. Lo revolvemos, ¿verdad? Añadimos el catalizador que ya lo estuvimos madurando por 20 minutos y ahora vamos a cuajar. Bueno, vamos ahora a coagular y para eso vamos a verter el contenido del sobrecito del coagulante sobre agua, ¿verdad? Lo ideal es utilizar agua sin cloro. Yo utilizo esta agua de aquí, es sin cloro. Entonces colocamos un poquitico de agua. Lo importante es que se disuelva bien el contenido del coagulante, ¿eh? Es fácil. Aquí no tenemos que medir nada. Hay que tratar, por supuesto, que todo el polvito caiga en el agua y se disuelva. Y ahora vamos a mezclarlo con la leche y esperar una hora, que es lo que tarda el coagulante en hacer efecto. Bueno, vamos ahora a cuajar. Revolvemos un poquito para que todo quede homogéneo y vamos a colocar el coagulante. Colocamos muy fácil y revolvemos por un minuto
y la vamos a dejar reposando por 1 hora. Bueno, ya pasada la hora, vamos ahora a cortar el cuajo. ¿Ok? Como ven, cortamos en un sentido y después vamos a cortar en otro sentido. Como ven, vamos cortando el cuajo. ¿Ok? En un sentido. Cortamos ahora en el otro sentido. Y dejamos reposar la cuajada por 5 minutos. Bueno, ya pasados los 5 minutos, vamos ahora a revolver la cuajada y a elevar la temperatura a 105 grados Fahrenheit para que la cuajada se compacte. Y una vez alcanzada la temperatura, revolvemos por unos 20 minutos adicionales y después vamos a desorar. Bueno, ya pasaron los 20 minutos después de que llegamos a la temperatura, seguimos revolviendo. Y ahora vamos a desorar. Para desorar es muy fácil. Vamos a agarrar la olla y la colocamos en un colador previamente vestido con la gasa. Todo esto tiene que estar previamente esterilizado, ¿ok? Entonces fíjense, para desorar es muy fácil. Vamos a esperar que filtre un poco y lo colgamos de la llave del fregadero por unos 30-40 minutos hasta que ya no bote suelo. Bueno, ya drenado todo, vamos a sacar el queso de la gasa. Vamos a calentar. Como siempre, primer calentamiento, 1 minuto. Y amasamos como si fuera un pedazo de papel. Vamos amasando y el queso se va a ir aglutinando poco a poco. Bueno, lo sacamos del microondas y empezamos a amasar. Como les dije, como si fuera un pedazo de papel. La idea es que la cuajada vaya formando capas. Sacamos del microondas, segundo calentamiento, y seguimos amasando. Fíjense cómo la cuajada ya está cogiendo, todavía le falta más calor. Sacamos. Y fíjense cómo la cuajada ya está bastante, aquí empezamos a salar. ¿Ok? Y fíjense cómo la cuajada está bastante estirada ya. Fíjense cómo queda. Este es el último calentamiento. Fíjense. ¿Cómo queda? Y ahora vamos a enmoldar en este último calentamiento. Y aquí la cuajada está salándose. Le colocamos más sal. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestros quesos de mano. Pudimos haber enmoldado en el tercer calentamiento, pero si calentamos un poquitico, si hacemos un calentamiento más, no importa. Lo importante es que la cuajada ya esté fundida como esta, ya está fundida. Ya tiene las capas, fíjense las capas. ¿Ves? Fíjense las capas que se forman, ¿ves? Bueno, para el último calentamiento estoy agarrando pedacitos de 100 gramos porque vamos a hacer quesos de mano areperos. Entonces coloco 100 gramos aquí, calento en el microondas unos 25 segundos, 20 segundos. La idea es que la cuajada se derrite un poco y hacemos nuestro queso de mano y lo metemos en agua fría para que se corte la cocción. Eso es lo que vamos a hacer en esto. Les voy a dar 20 segundos. Ya pasaron los 20 segundos. Ahora vamos a enmoldar el queso. ¿Ok? Enmoldamos el queso de mano. ¿Ok? Una especie de bolita. Y enmoldamos. Fíjense cómo hago yo.
lo volteamos para que quede bien bonito por debajo. Fíjense cómo queda de este lado. Entonces lo volteamos. Y ahora el queso perfecto, bello, lo metemos en el agua para que se corte la cocción. Hacemos lo mismo con el otro. El último calentamiento es para enmoldar. La idea es que el queso quede ya fundido para que permita ser manejado. Entonces hacemos el queso de mano, le hacemos la formita, lo volteamos para que quede lisito por ambos lados y después lo metemos en el agua. Y después vamos ahora a secarlo y a disfrutarlo. Listo. Como les dije, tratamos de hacer una especie de bolita. Le seguimos amasando para que siga formando capas. Le vamos formando una especie de bolita. ¿Okay? Fíjense. Esta es la técnica. Ya está el molde listo, lo volteamos. Y fíjense cómo queda lisito. Le damos otra aplanadita y lo metemos otra vez en el agua. Bueno, ya listos los quesos de mano, vamos ahora a secarlos. Los sacamos del agua y los empezamos a secar. Bueno, ya listo nuestro queso de mano. Podemos salar un poquito más, completar un poco de sal y ya tenemos nuestro queso de mano. Salieron con 8 litros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebanadas de 100 gramos y un poquito en el cual donde hice un nudini, porque esto es mozzarella, entonces hice un nudini y ya la voy a probar. Fíjense la textura, fíjense las hebras, me quedan las hebras. Fíjense, simplemente espectacular, queso de mano hecho en casa con mi kit de queso de mano donde todo ya viene predosificado, no hay que hacer nada, simplemente colocarlo en la olla o en el agua, dependiendo si es un desinfectante o el alcohol, o los acidificantes o los coagulantes. Todo hecho en casa de manera artesanal. Mundial Zulia. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.